Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para compartir las experiencias de personas y familias con problemas de adicción, que tiene como un único fin y es ayudarte a volver a creer en ti. Somos Efraín Martínez, Simón Mejía e Ivonne Basto, y nuestra hoja de presentación para este espacio es diferente. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, y hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos, sin pelos en la lengua y sin tabús, sobre las adicciones, así como empiezan, por qué se sostienen, cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Con diversos invitados a lo largo de los capítulos, seremos los que te acompañen en este camino de volver a creer en ti. Hola a todos, bienvenidos a Entre Adictos. Hoy tenemos una gran invitada, compañera en recuperación, colega. Evita, para mí es un placer tenerte de nuevo en este espacio. Ella es Eva Páez, duró 6 años en consumo y este año 35 años en recuperación, donde desde su experiencia ha logrado conectarse con el sentido de la vida y generar cambio en muchas personas, atendiendo desde su especialidad todo el tema de adicciones y dependencias afectivas. Psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica. Evita, bienvenida a Entre Adictos. Para mí de nuevo es un placer tenerte acá. Como hemos tenido varios invitados, quise que nos acompañaras inicialmente para que nos cuentes cómo fue esa historia de 6 años y hoy tener 35 años haciendo lo que haces, teniendo una vida con sentido, trabajar el tema de dependencias, cómo equilibra uno 6 años de pronto de vivir mal, de todo lo que generó la dependencia, ahora tener 35 años en recuperación. Bienvenida, Eva. Ivonne, mil gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder compartir aquí Entre Adictos, que me ha parecido una herramienta fantástica. Realmente lo que ustedes están haciendo es maravilloso. Entonces, pues qué alegría poder compartir mi vivencia con ustedes. Con las preguntas que me hacías, bueno, yo te cuento, sí, 35 años, imagínate, llevo más de la mitad de mi vida siendo en abstinencia y con con un conocimiento, digamos, una sabiduría frente al proceso de recuperación. La verdad, yo inicié muy a temprana edad, es que mi consumo empezó desde los 12 años y pues afortunadamente logré parar a los 18. No voy a decir que fue fácil, no, porque precisamente si te das cuenta, pues son unas edades vitales para el desarrollo y pues ahí se desencadenaron muchos problemas. Pero hoy en día yo veo y comprendo cómo yo usé el alcohol y las drogas, en especial la cocaína en ese momento, era más como una estrategia por toda la dificultad emocional que traía. Yo vengo de una familia donde mi abuelo y mi padre eran alcohólicos, y pues de una familia en disfuncionalidad. Mi abuela, o sea, toda la familia en que me crié, que fue la familia paterna, pues creo yo que estamos hablando de la mata de la codependencia. Entonces, pues podrás comprender. Evita, y les decía al inicio que para mí era importante tenerte en este capítulo, porque acabas de decir algo clave desde tu experiencia, y es cómo sin querer entraste en un consumo de alcohol y otras sustancias por esos huecos emocionales o esos vacíos que muchas veces se desdibuja trabajando en adicciones, trabajando en temas de salud mental. Yo he encontrado muchas familias y personas que creen que solo la sustancia como tal es el problema. Yo siempre he dicho que sí, hace parte del problema, es un síntoma de lo que está pasando en la persona. ¿Cómo desde tu experiencia haces ese clic de darte cuenta que aparte de la compulsión de pronto con algunas sustancias, Eva tenía una dificultad emocional que le generó, aparte de la dependencia a una sustancia, cambiar tu vida a tener todo este tema de síntomas dependientes, codependiente,
No sé si te pasó de pronto salvar, sufrir por el otro, que hace parte de las características también de cuando se presenta la codependencia. Pues mira, Ivonne, cuando tú te desarrollas en un ambiente donde la crisis es algo permanente, ¿m? Claro, tú aprendes a no solamente a normalizar, sino a navegar, como yo digo, es como aprendes a navegar fácilmente en todas estas situaciones donde hay mucha tensión, donde, por ejemplo, las fechas especiales o la Navidad o el Día de la Madre o el Día del Padre siempre eran un problema. Entonces, una de las cosas que yo me preguntaba o que me preguntaban en el tratamiento cuando inicié, que yo no tuve la fortuna de muchos de estar en un rehab, pero pues hice tratamiento externa, era que cuando había yo consumido por recreación. Y resulta que yo creo que esa partecita me la salté porque yo nunca consumí para recrearme ni para divertirme. Desde el primer momento que empecé a tomar trago, yo quería era borrarme del mapa. O sea, era mi, ¿cómo se llama eso, Ivonne? Como mi salida, mi escape. Eh, sí, es como no quiero sentir. Muchas veces salía de estudiar y pues no quería llegar a la casa a ver este ambiente difícil, ¿no? Porque es un ambiente de tristeza, de angustia, de dolor, de impotencia, de si el alcohólico llega o no llega, de las promesas no cumplidas, del dolor en el contexto. Entonces, pues creo que realmente ahí fue donde empecé a usarlo como la estrategia para anestesiarme emocionalmente. ¿Cómo transformaste esos 6 años para hoy estar prácticamente cumpliendo 35 años en recuperación? Porque, bueno, de base ya nos cuentas que el alcohol y la sustancia fue para tapar de pronto esa sensación de dolor, ausencia, como que la sensación que me hace es como no querer sentir, no querer estar. Ser una mujer en 35 años en recuperación siento que tiene todo el sentido en procesos de cambio, en procesos de lo que haces, me imagino que con tu familia, contigo, y no solo con lo que implica tu vida, sino con las personas que atiendes. ¿Cuál fue ese proceso que hizo Eva para poderse conectar desde esa dependencia que encontraste en la sustancia o de esos dolorcitos que se te activaron en tu proceso para vivir tu vida que tienes ahora? Yo creo que hubo varios, ahí sí que factores, ¿no? ¿Qué fue lo que me llevó a parar? Ver el dolor en casa. O sea, sentir que yo estaba repitiendo un patrón que a mí me dolía mucho. O sea, pensar alguna vez una frase que llegué de una fiesta donde estaba casi que no podía ni subir las escaleras y de pronto una tía me dijo, te estás comportando igual que tu padre. Eso para mí fue mortal. Y pues mi madre me escribió una carta precisamente en un diciembre, una carta, ¿sabes qué? Una carta muy amorosa, porque a mí la cantaleta no me sirvió, ¿no? Los castigos de que no me hablaran, no me encerraran, o no me dejaran salir, pues claramente eso ayuda, o sea, creo que eso me previno de muchos peligros y cosas, ¿no? Porque pero realmente lo que me llegó a tocar el corazón para parar fue cuando ella con ese amor y con esa tristeza, o sea, llegar a ver la tristeza y sentir la tristeza de ella, a mí me conmocionó mucho y ese mismo día dije, tengo que hacer algo e ir a buscar en alguna parte ayuda. Sin embargo, mi proceso, creo que, pues una de las cosas que lo hago muy valioso es que me tocó un poco solita. ¿En qué sentido? Desafortunadamente, cuando tenemos esta problemática en familia, pues hay mucha negación. Y a pesar del dolor y de lo que veían y los problemas y las ganas que yo estaba sacando, imagínate, era muy impactante sentir la negación de mi familia. Entonces, pues realmente el proceso lo tuve que empezar a hacer solita
Y eso es un poco, quiero transmitirlo porque no hay condición para la recuperación. O sea, muy valioso si logramos tener el apoyo, porque muchas veces lo necesitamos, pero no es requisito. O sea, cuando tú eliges y decides, puedes hacerlo. Obviamente es mucho más amoroso y mucho más fácil si tienes el apoyo familiar. Mi familia con el tiempo fue que empezó a entender. Realmente renunciar a las sustancias no me costó tanto trabajo, creería yo, porque tenía mucho dolor. Claro, fueron muy pocos años, sin embargo, fueron fondos muy fuertes y muy graves. Cuando eres muy joven y vives situaciones de vida que no te corresponden, las cicatrices y las huellas y las consecuencias son graves. Entonces a mí me costó más trabajo empezar a cambiar conductas. Y la negación hace parte del proceso. Yo siento que, bueno, desde mi experiencia, Eva, una de mis estrategias era pues decir que tenía el control, y yo lo que hacía era generar un tema de culpabilidad, en este caso a mi mamá y a mi familia, por algunas de las acciones que yo generaba, y me centraba en lo que yo quería, en el control y básicamente la negación de no tengo un problema, estoy bien. Y arranco con esto porque me generó resonancia con lo que nos decías ahorita, frente como a veces esa negación lo que genera es no hacerme responsable de mi problemática, y muchas veces refuerza la conducta del otro, ya sea en el adicto, ya sea en el padre, ya sea en la pareja. Y pensaba un poco cómo desde esta negación y esas acciones que genera uno estando en consumo activo, y creo que muchas veces hasta no necesariamente de una adicción a una sustancia, sino de pronto en relación a una pareja, al sexo, hablando en temas de adicciones, termino yo generando un daño profundo a los seres que más amo. ¿Cómo desde tu experiencia has visto en temas de codependencia el dolor en muchas personas que has atendido, pero realmente de fondo lo que implica tener un adicto en casa y cómo eso me enferma a mí? ¿Cómo lo has vivido tú, Eva? Mira, una de las grandes dificultades tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Desafortunadamente, como el adicto es síntoma, ¿qué quiere decir? En una dinámica familiar, en un sistema familiar, pues el adicto es síntoma, ¿no? Claro, o sea, el padre, o sea, el hijo es el que llega borracho, el que está consumiendo, es el que genera todo, de pronto, comportamientos delictivos. Entonces toda la atención se centra allá. Y él es el que está mal. Y tú decías algo supremamente importante ahorita, y es lo que es: no nos hacemos cargo de lo nuestro. ¿Qué quiere decir? No se nos olvide que somos seres en relación. O como somos seres en relación, si yo tengo cualquier vínculo, se llame mi pareja, mi hijo, mi madre, yo soy parte de ese encuentro y tengo participación. Si de pronto la palabra responsabilidad me puede sonar un poquito fuerte. Cuando yo tengo responsabilidad en un vínculo, no es que yo me haga cargo del problema del otro, ¿cierto? O sea, sino que tengo que revisar qué es lo que hago yo con relación a la dificultad del otro. Me explico. Yo no soy responsable de que el otro se emparrande y llegue a las 3 de la mañana vuelto nada, y yo no soy responsable de eso porque esa es su decisión. Pero yo sí soy responsable de ver qué es lo que yo hago desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana esperando que el personaje llegue, y qué hago con eso. Entonces, lo doloroso es lo difícil, y es lo que estamos, pues lo que promuevo todo el tiempo en el trabajo con estas dinámicas, es qué es cómo necesitamos hacernos cargo que en una problemática yo soy parte, sea porque omita
¿no? Porque es que dejar de hacer es un problema. O sea, porque haga en exceso, porque entonces también me puedo volver la cuidadora del borracho o la cuidadora donde creo que con lo que yo haga o deje de hacer, el otro va a reaccionar, porque estoy siempre en función de que el problema es del otro. Escuchándote, Eva, me hiciste acordar de la relación que yo tenía con mi mamá en consumo activo y era un tema de extremos donde desde mi manipulación y desde toda mi estrategia o desde mi negación, como les decía ahorita, yo lo que generaba en ella era un sentimiento de culpa para que no me molestara o cuando hablo de extremos es como para mis satisfacciones como permisos, como hacer lo que yo quería. Cuando no, y me colocaban un límite, entraba en ciertas estrategias para no hacerme cargo realmente de que yo quería salir a consumir o a enfiestarme, sino que ella sintiera culpa. Y una de las cosas que me hiciste acordar fue que yo siempre minimizaba su dolor, como que no era para tanto el regaño, el castigo, si me colocaban un límite hasta la una, para mí era, pues estoy hablando de la adolescencia, para mí era fatal, eh, porque sentía que me estaba perdiendo de muchas cosas afuera y en su momento no entendía ni la postura de límites, ni cuando cedía, porque mi mamá pues en parte era de extremos. ¿Y por qué hablo de ella? Porque creo que fue la persona que más le hice daño en mi consumo activo y sin querer, ¿sí? Que tú me lo preguntas y pues amo con todo mi corazón a mi mamá y en su momento también. Pero cuando hay una condición de adicción, de consumo, de no tener límites, genera un impacto tanto en la persona que para mí mi mamá, por ejemplo, en este caso, era, o sea, su palabra para mí no era algo que se cumpliera para mi vida. Entonces, lo que empiezo a hacer yo es a generar manipulación, a mentir, a hacerle mucho daño en que me perdía días o en que me le perdía o no sabía de mí. Y te lo cuento porque al escucharte, mi mamá cada vez que yo llegaba era como, no he dormido, no fui a trabajar. Su vida estaba en función a Ivonne. Entonces, donde esté Ivonne, se salía a buscarme, ¿sí? Pues obviamente es de la desesperación, pero eso no pasó una sola vez, Evita. Entonces, de tantos años de consumo, mi mamá terminó generando un tema de vivir en función de lo que hace Ivonne. ¿Dónde está? ¿Con quién está? Muchas veces paso a temas de buscarme en hospitales, buscarme, pasar denuncias a policía. O sea, el tema mío era tan fuerte que me perdía por días, que es donde yo hablo desde el amor, que sí, la amo, la amaba en ese momento, pero realmente yo no me preocupaba si ella está sufriendo, si durmió, si no comió. Ella sí. ¿Será que comió? ¿Será que está viva? ¿Será que no? Entonces, con esto, contándoles un poco desde mi experiencia, Evita, quería preguntarte de fondo qué es la codependencia, porque ahí te hablo un poco desde mi experiencia, pero también lo que yo generé en mi mamá, ¿no? Que fue un cuidado excesivo, que fue permitirme cosas. Entonces siento que es importante aprovechar tu presencia hoy acá con nosotros. ¿Qué es la codependencia para las personas que nos están escuchando? ¿Y cómo desde tu experiencia también la has vivido? Mira, hay que mirar puntualmente varias cosas. Yo creo que es muy lógico y muy normal, Ivonne, que una mamá se preocupe por la hija, ¿cierto? O por los hijos. Creo que es totalmente lógico y natural que cuando mi hijo está en riesgo y en una situación que se sale de control, es lógico que me descontrole, ¿cierto? O sea, eso es una parte totalmente humana, natural y lógica. Si no sucede, pues tendríamos que revisar. Lo que lo describes perfectamente. Cuando yo te estaba escuchando, la pregunta que me hacía es, ¿qué es lo que hace que un comportamiento se vuelva recurrente, donde se convierte en una
dinámica o pauta, ¿qué es lo que sucede? O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con esa mamá, con esa esposa, con esos hijos? Y tú usaste la palabra que cuesta tanto trabajo poner el límite, ¿cierto? Y que no pueden entender que los límites salvan vidas. Pero yo te podría dar una respuesta antes de hablar de la codependencia, y es porque una de las características es la dificultad del límite en esta problemática. Pero es el punto es, creo que tiene que ver con el miedo, ¿cierto? O sea, y porque culturalmente y socialmente no nos enseñan o no aprendemos la importancia del límite. Cuando se habla la palabra límite, casi siempre yo veo que las reacciones son como el límite hacia afuera, con el otro. No, el límite tiene que empezar conmigo mismo. Entonces me devuelvo a tu vivencia. ¿Qué pasa si yo pongo en los zapatos de tu madre? Pues obviamente el dolor, el miedo, el descontrol, la impotencia, pues hacía que hiciera una cantidad de cosas que posiblemente una mamá necesita hacer, pero cuando es 1, 2, 3, 4 y 5 veces, eso es lo que empieza a enfermar. Entonces, si yo te doy el concepto, o sea, la codependencia es una problemática donde tiene muchas características de la dificultad del límite conmigo mismo para podérselo poner al otro. Cuando nos relacionamos desde el miedo, y vuelvo al ejemplo que pues es lógico y normal que una mamá sienta miedo, pero posiblemente el miedo de poner el límite claro para que tú pudieras ver las consecuencias hubiera hecho que hubieras reaccionado. Ojo, como estamos hablando de una problemática de las adicciones donde hay un riesgo muy alto en la vida, con la vida, pues yo muchas veces comprendo el gran miedo que sucede de si la dejo en la calle y entonces se va a quedar en la calle y se muere. Entonces, si te das cuenta, entramos en una dicotomía. Pero lo que sí quiero que dejemos claro es que si yo puedo tener un límite conmigo mismo y empiezo a ver que me estoy enfermando y que necesito yo empezar a regularme y a pedir ayuda por mí para poder ayudar al otro, posiblemente se salvarían más vidas, ¿no crees? Y cuando se presenta una adicción, Evita, yo siempre he dicho que, y bueno, y creo que la teoría nos lo ha mostrado, es que no solo el adicto está generando una dificultad, sino algo está pasando o en casa o en su contexto. Y arranco con esto porque muchas de las personas que se acercan a pedir ayuda, o a veces, por ejemplo, en la casa del internado que tenemos en FACA, la sensación que a veces me deja es que ayuden a mi hijo, hay una dificultad, y cuando intentamos entrelazar el tema de terapia de familia, de qué está pasando con ese padre, con esa esposa, nos hemos encontrado con un montón de familias que hay también negación, que digo yo, es más fácil ver que él es el que está fallando, él es el que tiene un consumo, nosotros hemos estado ahí, no le falta nada. Y bueno, un montón de, no sé si circunstancias o justificaciones que llevan a creer que solo la dificultad es del otro y que yo soy un acompañamiento, yo soy la familia, yo estoy es para que esté bien. Y arranco con esto ahorita porque hoy yo sé que nos están escuchando muchas familias, también adictos, y me gustaría que con tu experiencia y con lo que hemos hablado el día de hoy, nos puedas dar recomendaciones de qué hacer si con lo que he escuchado tengo esos síntomas de codependiente, si estoy viviendo por el otro, si estoy salvando, si en muchas ocasiones estoy reforzando la conducta sin querer a mi familiar, a mi hijo. ¿Tú qué le dirías a esas familias que nos están escuchando? ¿Cómo deben empezar para iniciar ese primer paso para el cambio? Mira, voy a repetir algo que hablamos, y es, si nosotros generamos la conciencia de que somos seres en relación, nos queda mucho más fácil. ¿Qué quiere decir?
para aquellas mamás, papás, hermanos, para las parejas o los hijos, casi siempre el impulso es ir a pedir ayuda y lograr que el adicto que está en mi sistema vaya a terapia. Claro, si eso se logra, pues fantástico, ¿cierto? Pero lo que necesitamos plantear con lo que acabas de decir es, venga, ¿qué pasa si primero yo voy a terapia para que me ayuden a mirar qué es lo que sucede y cómo es que tengo que hacer el manejo para? Porque lo que tú dices desafortunadamente es cierto, o sea, muchas familias les cuesta mucho trabajo aceptar que si mi hijo tiene un problema o si mi esposo tiene un problema, ¿cuál es mi participación ahí? Como lo hablábamos al inicio. Entonces, posiblemente el planteamiento que se hace es, ¿qué pasaría si yo pido ayuda primero para mí, para ver qué sucede conmigo, para ver cómo manejo la situación? Creo que ese sería uno de los planteamientos. Porque si yo empiezo a trabajar por mí, muy posiblemente voy a descubrir cómo es que estoy afectado por la adicción del otro o si yo me puedo convertir en el obstáculo para la recuperación del otro, me convierto en el facilitador para la recuperación del otro, que sucede muchísimo porque lo he visto en muchos casos, la minimización. Me pasaba, alguna vez en un caso vi algo que me impactó mucho y era la facilitación frente a no ver el riesgo. O sea, aquí hablamos de cómo era la percepción de riesgo tan minimizada, llamemos, en una pareja donde él consumía marihuana, pero pues como era una persona, entre comillas, funcional, a su pareja eso no le generaba impacto, no veía los problemas. Y lo que me llamaba la atención es que tenía 3 hijos. Una de las cosas que yo decía era, esperemos, o sea, Dios mío, ¿qué pasaría cuando o qué va a pasar cuando este pequeñito, que pues en ese momento era pequeño, pero a los 15 años llegue diciéndole a la mamá que consume marihuana y le va a parecer igual de normal y natural? Entonces, creo que el planteamiento es con eso. O sea, si yo logro entender que yo también soy parte del problema, porque posiblemente tengo una dificultad en poner límites, porque me da mucho miedo hacerlo o porque me vuelvo la mamá y me pongo y creo que con otro tipo de manejos puedo lograrlo, o sea, con no darle cantaleta o con, entre comillas, darle muchísimo amor. Creo que lo primero es aceptar y mirarme y pedir ayuda para ayudar a mirarme, a ver cómo es que yo estoy siendo partícipe del problema y cómo puedo dejar de ser parte del problema. Así es, Evita, el primer paso no solo es del adicto, sino así como familia nos unimos para ver cómo podemos ser parte de ese cambio cuando van a internado, piden ayuda. Yo le sumaría algo con lo que dices y es en temas de codependencia, pues como les contaba desde la experiencia con mi mamá, ella tuvo la oportunidad de generar, uno, la aceptación de terapia y dos, de empezar a tener procesos de psicoeducación de sus emociones, de cómo el no poder tener límites en casa generaban un reforzamiento en las conductas de un adicto. Entonces yo le diría a las personas que nos están escuchando en temas de codependencia, primer paso, pedir ayuda, ir a terapia, empezar a aceptar, reconocer, generar pequeños cambios. Pero también hay una apertura, Vita, y siento que también lo has trabajado desde tu experiencia, y son los grupos de apoyo. A mí algo que me enganchó en la recuperación y que hoy me siento agradecida porque me ha funcionado es parte de los grupos de apoyo, de cómo he podido ver mi vida a través de otro adicto. Pues te cuento que mi mamá logró generar una conexión de empezar a no ser salvadora, a ponerme límites, gracias a una red de padres, parejas, que también estaban pasando por lo mismo y
pues son los grupos de CODA, codependiente, Al-Anon, Alatín, bueno, todo esto que tiene que ver con los grupos de apoyo. ¿Tú cómo ves esa posibilidad de apoyo en cuanto a los procesos de aceptación, pero también ver cómo en otras personas, o sea, como que no soy el único que está generando este sufrimiento, solo es mi hijo, porque a veces se cree que como que es la familia, como que las otras familias son perfectas, o bueno, se desdibuja que en cualquier contexto social puede generar un impacto la adicción o la codependencia. ¿Cómo lo ves tú, Evita? Pues mira, yo creo que son herramientas, todo aporta. Sobre todo porque como este tipo de dolores y problemáticas se viven tan solitos, ¿no? Porque generan mucha vergüenza. O sea, ¿a quién le digo yo que mi hija no llegó a la casa? Es muy doloroso. ¿A quién le cuento yo que mi marido lleva 3 días sin beber y sin llegar a la casa? O sea, desafortunadamente la dificultad en tener una red de apoyo segura, pues no existe porque da vergüenza, porque da miedo, porque va contra una imagen. Entonces creo que los recursos y el apoyo de tener los grupos de apoyo hacen una cosa maravillosa y es que quitan el estigma. Pero además se genera red. Entonces, el tener yo con quien hablar sin ser juzgado, el tener con quien compartir, el poder comprender que yo tengo un problema, pero el otro también, creo que ayuda muchísimo en el proceso de recuperación. Si te sentiste identificado o crees que este podcast puede ayudar a algún ser querido, compártelo. Nos puedes encontrar en las redes sociales, nuestra marca Volver Colectivo aquí ahora. Evita, muchísimas gracias por tu tiempo, por ser parte de la Casa de Entre Adictos, por desde tu experiencia hoy dejarnos entrar parte a tu vida y llegar a muchas personas que necesitan ayuda en temas de la codependencia. Esta es tu casa y esperamos tenerte de nuevo con nosotros en Entre Adictos. Gracias a ti y un abrazo para todos. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.